que ya concluimos con el primer capítulo de la carta de Juan. Espero hayan aprendido, hermanos, y puedan estar adquiriendo las herramientas que el apóstol nos está dando para que podamos principalmente identificar a aquellos que no están en la fe, aquellos que son falsos, como mencioné. Mencionó el apóstol, los que son falsos, que están infiltrados en la iglesia. Hoy vamos a ver también algunas herramientas o criterios que el apóstol da para que nosotros, los que ya estamos en la fe, podamos confirmar o ver qué tan alejado estamos de la voluntad de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer 6 versículos nada más, hermano. Primero Dios, podamos concluir esos 6 versículos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice, la perícopa dice: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por las maravillas de misericordias y bondades que este día nos ha dado. Entre tantas, Padre, que nos esperan por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por habernos escogido para usted. Asimismo, Padre, le ruego que me dé entendimiento para de manera clara exponer tu palabra y explicar aquello que usted me ha enseñado a mí. Para gloria de su nombre y identificación, de que nosotros nos podamos identificar con usted en su palabra, Padre. Por Jesucristo, su Hijo amado, se lo pido, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Hoy iniciando el segundo capítulo de Juan, no quiero que vaya a pensar que, como yo pensaba antes en algún momento, que yo pensaba que ya sea los apóstoles, los profetas, ellos escribían en capítulos, y que primero se les ocurría escribir, Dios les dictaba el primer capítulo de la primera carta, y más adelante escribían otro capítulo, y después volvían a hablar de otro capítulo, y así yo pensaba que era al principio, pero no. Los capítulos y versículos fueron un método que posteriormente, muchos años adelante, se van a Stephen Langton, creo que se llamó el primero, que se le ocurrió ese método de establecer los capítulos y versículos. No recuerdo ahorita muy bien quién fue, pero es un buen método. Pero no entendamos que, como dijo el pastor el lunes, dijo, el título que está arriba, ese no es inspirado por Dios, ese es una perícopa, ese es un título que los biblistas, los traductores ponen para que usted de antemano se vaya, ¿cómo se llama?, metiendo en lo que va a hablar, o se vaya, es un anticipo de lo que se va a hablar. Entonces, la carta, hermano, por eso el estudio expositivo o exegético a mí me gusta, porque es como seccionar un pastel, pero usted de diferentes sabores, es una analogía que estoy poniendo yo, que usted se da cuenta de todo lo que está sucediendo, porque usted va capítulo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces,
Cada capítulo debe de entenderse a la luz de lo que ya se dijo y también de lo que se va a decir. Y a la medida que vayamos estudiando más o adentrándonos en los versículos y capítulos, vamos a ir teniendo más claridad de lo que Juan en esencia quería enseñarnos. Dicho esto, para que no vaya a cometer el mismo error que yo, vamos a iniciar, hermanos. El primer versículo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra que usan los apóstoles de decir hijitos, el Señor Jesús la utilizó también. Y los apóstoles la utilizaron en varias cartas. El apóstol Pablo la utilizó en una ocasión, le dice a los corintios, o creo que a los gálatas, le dice: hijitos míos, vuelvo a tener por vosotros dolores de parto, le dice. Y esta palabra de hijitos, el pastor veo que la utiliza mucho también, y lo cual es muy acertado a la Biblia, ¿verdad? Como los apóstoles utilizaban esa frase para poder identificar una relación con los creyentes. Entonces, es una cercanía para ser, no como ellos creyéndose superiores, sino utilizando una palabra dulce para poder hablar, acercarse a el pueblo de Dios. Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí viene la primera, bueno, ya vimos otras razones por las cuales el apóstol escribió su carta, y aquí viene otra, en el segundo capítulo, otra de las razones por las cuales dice: yo escribí todo esto, yo me dediqué a hacer toda esta carta con estos propósitos. Primer propósito que vimos anteriormente, para identificar los falsos. Ahora hay otro propósito que él dice: siempre que vea esa palabra ¿por qué? En su Biblia, yo tengo en mis montón de colores que tengo hay un color específico que yo tengo, que yo le llamo el causa-efecto. Así se llama yo le pongo nombre a cada uno. El palabra clave se llama otro, el otro se llama el pronombre, el otro se llama los verbos, y así cada uno es mi propio método, hermano, que yo tengo para estudiar la palabra de Dios. Cuando usted vea por qué en su Biblia, esa es una palabra de propósito o de causa o efecto. Usted márquela y ahí hay un punto es como una bisagra, que de ahí en adelante el apóstol va a venir a decir: por esto lo que dije antes es por esta razón. De ahí en adelante él empieza a dar la razón por lo cual. Ahora, escribiendo todo lo que escribió el apóstol Juan, esta es la razón, el por qué. Él dice: para que no pequen. Interesante, ¿verdad? Lo que el apóstol está diciendo, todo esto se lo escribí también para que no pequen. Este es otro propósito por el cual lo escribí. Entonces, el principal propósito de Dios al revelar su voluntad a los seres humanos es para que el ser humano se arrepienta, obedezca, para que el ser humano se alinee a la voluntad de Dios. Entonces, lo que está haciendo el apóstol es alineando al pueblo de Dios a la voluntad de Dios, trayendo arrepentimiento, trayendo quizás de algún modo decir, revelando la voluntad de Dios con el objetivo de agradar a Dios, con el objetivo de que como hijos de Dios dejemos de pecar, porque de ahí venimos, ¿verdad? Del pecado, de ahí venimos de la práctica de pecado. Y Dios a través de sus apóstoles, desde principio a fin, y no es eso lo mismo que nos está recordando, pues, ¿sí o no? Lea en cualquier versículo de la Biblia, Dios muestra consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia, en las cartas amonestando al pueblo de Dios para que se alineen a la voluntad de Dios, para que dejen de pecar. Entonces, todo lo que Dios revela en su palabra es con el propósito de alinearnos a la voluntad de Dios. Y alinearnos a la voluntad de Dios es dejar de pecar.
Dijimos en el tiempo que el significado del pecado era errar al blanco. Como se entiende el que no conoce la voluntad de Dios, pues él vive a oscuras, no entiende, no sabe cómo, a la menos de manera clara a través de la Escritura, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero sí sabe a través de la conciencia que Dios ha depositado en todos los seres humanos. Que dice la Escritura, Pablo hablando en el libro de Romanos, que ella es aquella que le hace como que le recompensa o le hace sentir bien cuando hace el bien y le hace sentir mal cuando hace lo malo. Y sin saber la Biblia. Entonces, la conciencia es algo de parte de Dios, como una especie de luz de parte de Dios para que el ser humano conozca su voluntad y deje de pecar. Ahora, dice, una de las características del pueblo de Dios que el pueblo de Dios debe tener es que no son dados al pecado. Esta es una característica del pueblo de Dios, o al menos esa debería de ser. Así es. Para cuando Israel, en tiempo antiguo, Dios lo eligió desde el principio, le da sus mandamientos, estatutos claros, le da el privilegio de tener una relación con el Dios verdadero, para que en ellos Dios pudiera ser conocido. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se apartó de Dios. Dios no fue conocido a través de ellos. Y entonces Dios dice, yo me voy a escoger otro pueblo. Voy a llamar a uno que no era mi pueblo, dice en el libro de Oseas. Y entre ese que no éramos su pueblo, que no era su pueblo, estábamos nosotros, hermanos. ¿Y a qué nos llamó Dios? A hacer su voluntad. Nos hizo ver, como mencioné la semana pasada, creo que fue, nuestro gran error, el pecado. Nuestro gran problema, el pecado. Entonces, a través de la exposición de la palabra de Dios y la iluminación que el Espíritu Santo trae al ser humano. Dice él os convencerá de pecado, dijo el Señor Jesús. Entonces, el pecado no es la regla de vida de los hijos de Dios. Porque mencionamos la semana pasada, ¿verdad?, que los hijos de Dios también suelen pecar. Pero esa no es la regla de vida del hijo de Dios. Ese no debe de ser una de las maneras o una de las razones por las cuales nosotros debemos ser conocidos. Pecamos de vez en cuando, cierto, pero nosotros no vivimos en la práctica de pecado. Ejemplo de esto, a mí me gusta el fútbol. No sé a cuánto, hermano Domingo, ¿me gusta el fútbol también? Hermano Marcos. Desde que vine, creo que como 2 veces he ido a la cancha a correr yo solo y otra ocasión allá. Entonces, a mí me gusta el fútbol, pero yo no practico el fútbol. Yo juego de vez en cuando el fútbol. No estoy diciendo que es pecado, hermano. Todo se puede volver pecado si usted antepone esas cosas a las cosas de Dios, a lo que Dios espera de nosotros. Ahora, yo no soy un futbolista que practica el fútbol. En cambio, los que van los martes y los jueves, ya más o menos. En cambio, hay otros que se dedican a eso, les pagan por eso, van casi toda la semana a eso. Ellos practican un deporte. Ahora, por ejemplo o por analogía, quiero usar esto, nosotros no somos de los que viven practicando el pecado. De vez en cuando pecamos. Y lo cual, así como desagrada el pecado de cualquier no creyente, asimismo a Dios le desagrada el pecado en sus hijos. Porque pecado es pecado, hermano. Así es. Entonces, pecado significa que estamos yendo contra la voluntad de Dios. Significa que necesita la sangre de Cristo perdonarnos. Y la sangre de Cristo no es cualquier cosa. No es el simple decir perdón. O sea, a nosotros nos cuesta, por decirlo así, casi nada. Casi nada en el sentido pues son unas pocas palabras que nosotros decimos, pero no significa que sean solamente palabras, sino que debe de ser del corazón. Al Padre le costó la sangre de su Hijo Jesús. Ese es el punto, para que veamos el pecado qué tan grave es. Entonces ahora, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que ser conocidos por grandes pecadores, por vivir en pecado.
sino por ser alguien piadoso, que es lo contrario de la impiedad, de ser impío, alguien que practica la piedad. Ahora, Tesalonicenses 4:7 dice, el apóstol Pablo hablando, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. ¿A qué nos ha llamado el Señor, hermanos? A santificación. Entonces, el perdón de los pecados no elimina la obligación moral de obedecer los mandamientos. Ya Dios nos perdonó, hermanos. Amén. ¿Lo creen o están dudando todavía? El Señor ya nos perdonó, hermano. Pero el pecado que cometamos de aquí en adelante no elimina la obligación moral de obedecer los mandamientos. O sea, quiero, decir, el perdón de Dios no nos exime. Bueno, ya me perdonó Dios, ahora tengo como que le están dando una especie de licencia para pecar. No es eso. El perdón de Dios no es eso. Que Dios nos da una especie de licencia para que vivamos pecando y que los otros no la tienen. No es así, hermano. A santificación, dice Dios, nos ha llamado el Señor. El significado de santo, lo que es apartado. Así es. Principalmente Dios nos apartó de nuestra manera vana de vivir para que vengamos a vivir conforme a su voluntad, con una vida nueva, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, hablando el Señor Jesús a Nicodemo, que te es necesario nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo también viene a decir que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. O sea, hay muchos textos que nos apuntan a que nosotros debemos vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Hasta el apóstol Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, que si vamos a cosechar gloria, y si vivimos para la carne, destrucción. Y hay muchos textos bíblicos que yo creo que exponerlo ya aquí sería de además, porque ustedes los tienen claro. Ahora, la santificación es un asunto personal. Apenas vamos a iniciar con el pastor a ver las doctrinas. Entre una de las doctrinas está la doctrina de la santidad de Dios. La santidad que Dios nos imputa a nosotros por el sacrificio de Jesucristo. O sea que somos santos por posición, no de nosotros, sino por el don de Dios. Amén. Pero también en la santidad existe también la santificación, que esa es la práctica de los santos. Lo que usted y yo es la manera de vivir de nosotros. Esa es la manera que Dios nos llamó, a santificación. Entonces, en la santificación, ¿sabe qué se encuentra? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y ya saben, no es para salvación. Los mandamientos de Dios, por más claridad, los 10 mandamientos, la principal razón es que eso es el estándar de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el carácter de Dios revelado a nosotros. Decimos, como algunos dicen, ya no estamos en la ley, dicen, pero ellos lo usan en un sentido distinto. Ya estamos en la gracia, dicen. Cuando dicen la gracia, algunos cuando dicen esas palabras, como que están queriendo decir, podemos pecar libremente. Ya no estoy obligado a obedecer la ley, dicen algunos. Dice ya, porque ya la gracia de Dios me ha hecho salvo, dicen unos. Es no entender lo que Dios, la razón por la cual Dios nos ha revelado su mandamiento. No solamente para que podamos ver de manera clara nuestro pecado, sino para que podamos vivir de manera como a Dios le agrada. Conocer los mandamientos de Dios es conocer la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios, el no dar falso testimonio en uno de los tantos mandamientos de Dios, el no codiciar nada de su prójimo, es santificación. Es obedecer la voluntad, los preceptos de Dios.
Ahora, cada carta de los apóstoles eran enviadas con el propósito de corregir a la iglesia, de enseñarle al pueblo de Dios que debían apartarse del pecado, que debían buscar hacer la voluntad de Dios. Si no, lea 1 y 2 de Corintios. ¿Cuántas cosas el apóstol Pablo está corrigiendo ahí? Mucho. Entonces, y dice, continuando el versículo 1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También se abre la posibilidad de que entre medio del pueblo de Dios puede haber alguno que haya pecado, ¿va? Aquí él está diciendo por si alguno, pero pueden ser dos o quizás todos, ¿verdad? No sabemos. El pecado debe ser en el pueblo de Dios como algo que no debe consentirse, ni en usted mismo, hermano. Pero no ser como aquello, va, de que consiente que su pecadito, el pecado de él lo hacen chiquito y el pecado del otro lo hacen enorme, ¿verdad? No, el pecado no debe consentirse en uno mismo, hermano. Debemos iniciar por nosotros mismos. Ahora, ni tampoco dejarse que se quede por mucho tiempo. O sea, el pecado es algo que no debe consentirse ni permitir que se quede por mucho tiempo. La ira es pecado, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. Y bueno, y pues y aún si se enoja y no peca, pero si se va a dormir con ese enojo y amargura el corazón, entonces, ¿por qué significa? Que ya eso ya es considerado pecado, que ya va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el pecado es aquello que interrumpe nuestra comunión con el Padre. Escuche esto, tenemos una relación con Dios, con el Padre y su Hijo Jesús. Tenemos una relación, pero el pecado que hace interrumpe esa relación. Creo que en el Antiguo Testamento Dios le dice, vuestros pecados, dice, han hecho separación, dice, entre mí y ustedes. Eso es lo que hace el pecado, separarnos de Dios. ¿Por qué? Como dice Oseas, Habacuc, ¿cómo tus ojos son tan puros, dice, para ver el mal, dice? O sea, Dios es tan puro, tan santo, que aunque nosotros seamos hijos por adopción de Dios, por elección de Dios, el pecado viene a interrumpir esa relación. Y aquí viene la solución, lo que viene a decir el apóstol Juan. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la diferencia del Hijo de Dios. Que tiene quien hable por él. Que el Hijo de Dios tiene quien defienda su causa. El Hijo de Dios tiene quien le represente como un abogado, como lo está diciendo aquí. Entonces, ¿qué es el abogado, hermano? Más específicamente, es un ayudador. Es uno que intercede por la causa de alguien más. Es un mediador. Media vez haya pecado, hermanos, en nosotros, sin Jesucristo, no hay manera de llegar al Padre. Ninguno va al Padre, dijo nuestro Señor Jesús, sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, sino solo en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el mediador de Dios, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dijo Pablo. Entonces, la característica de nuestro intercesor es que Él es justo, lo cual significa que en Él no hay ningún pecado. Dicho de algún modo, nuestro abogado que intercede por nosotros es el más capaz para defendernos. Él tiene todas las credenciales para ganar cualquier caso. Amén. Nuestro Señor Jesús, el mejor abogado de abogados, el mejor intercesor de intercesores, nuestro Señor Jesús. Y no hay otro. Amén. Romanos 8:33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Es una pregunta retórica. Dios es el que justifica, dice la palabra. Ahí responde Pablo. ¿Quién es el que condenará? Dice otra pregunta. Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús es nuestro mediador para siempre, hermano. La sangre del Señor Jesús es perfecta. Y el hermano decía en una ocasión, si la sangre de Abel todavía, dice, habla desde la tierra, dice, el libro de Hebreos dice, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesús. Cuánto más es la sangre de nuestro precioso Salvador. El verso 2, hermano, vamos a avanzar. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, hermanos, en el tiempo antiguo, era cuando se presentaba el cordero al propiciatorio, que era el lugar donde mataban al animalito y esparcían la sangre, por un sumo sacerdote que antes de él ofrecer pecados por el pueblo, primero ofrecía sacrificio por sí mismo. Y una vez él ya estando limpio de pecado, él fungía como mediador para poder ofrecer ese sacrificio para limpiar al pueblo de pecado. Pero nuestro Señor Jesús, Él es sacerdote justo, recto, el cual no tiene necesidad de que ofrecer sacrificio por sí mismo. Él es suficiente, tiene, como mencioné al principio, tiene todas las credenciales para ejercer como sumo sacerdote y como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Si alguno hubiera pecado, ¿qué es lo que sucede? Nuestro Señor Jesús es el sacrificio perfecto para perdonarnos de toda maldad. Amén. Y que no debemos de dudar, hermanos, de que la sangre de nuestro Señor Jesús es perfecta para limpiarnos de todo pecado. Amén. Entonces aquí el problema, ¿qué podrá hacer, hermano, con nuestro pecado? Es que no nos arrepintamos. No es el sacrificio, no es la sangre, no es el abogado. Si alguno hubiera pecado, el problema es nuestro pecado. A la medida que el pecado nos puede ir quizás quedándose en nosotros, Dios tendrá que utilizar medidas más fuertes para poder desarraigarnos de ese pecado. Y no dice la Escritura, el libro de Hebreos, que el padre al hijo a quien toma por hijo, ¿qué dice? Lo disciplina. Otra versión dice, lo castiga, que es el significado más claro, hermano. Vamos al verso 3, hermanos. Así antes les voy a leer Hebreos 10:14, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. También Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser, hablando de nuestro Señor Jesús, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, hablando de nuestro Señor Jesús. Verso 3, hermanos. Verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En la introducción, en la primera clase, no sé si recuerdan que yo les hablé de una de las claves que usa, una palabra clave que usa el apóstol Juan, para que ahí nos está dando la herramienta para que nosotros podamos discernir, ya sea en otros o en nosotros. Y esa palabra es la que utiliza en el verso 3, que dice, y en esto sabemos. ¿Y en esto sabemos qué? ¿Qué sabemos? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esta palabra, y en esto sabemos,
que le conocemos es una herramienta de autoanálisis. Ya no es de analizar tanto a otra persona que pudiera servir, pero en este caso el apóstol está diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos, sí, ¿qué dice? Si guardamos sus mandamientos. En este caso no es solo para discernir, como dije, a otras personas, si están en la fe, como en el caso de los gnósticos, sino si nosotros estamos en la fe. Y no, el apóstol Pablo en ocasiones dijo que miráremos por nosotros mismos si estamos en la fe. Ahora, conocer, la palabra conocer del griego es ginosko, implica un conocimiento íntimo. No es, usted conoce al alcalde de, un ejemplo, de Santa Rita, yo no sé quién es, o quién era. Y yo puedo decir, sí, lo he visto, lo conozco de cara. Pero esta palabra no es en ese sentido. El conocer, que en el Evangelio de Juan se menciona muchas veces, es de conocer, pero conocer bien. De manera íntima. Conocerlo como a un amigo, conocerlo como a un familiar, conocer de manera muy cercana. Entonces, si una persona afirma con su boca, yo tengo conocimiento de Dios, yo me he leído la Biblia 30 veces, estoy diciendo, no me la he leído, no sé cuántas veces la he leído, pero si alguien dice, yo me he leído la Biblia 30 veces, yo conozco la Biblia, yo he tenido experiencia con Dios, yo tengo intimidad con Dios, dicen otros. Entonces, afirma decir todo eso, pero es un gran rebelde, o sea, rebelde en el sentido que no obedece la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura de él? La verdad no está en él. Es un mentiroso, dice. La experiencia de llegar a conocer a Dios trae como resultado, ¿qué, hermano? Obediencia. Esa es la experiencia de conocer a Dios. ¿Cómo podemos identificarnos primero nosotros que hemos llegado a conocer a Dios? Y quizás de algún modo llegarlo a conocer más a la medida que más obedecemos su palabra. Y no, la Escritura dijo el Señor Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso hay algunos que juzgan un día más especial que otro, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por ignorancia de la Escritura. Por eso algunos dicen que la carne sacrificada a los ídolos es mala, pero los ídolos son muertos, dice la Escritura. Entonces, a veces la ignorancia de la palabra de Dios, a veces no nos lleva principalmente a no ser completamente libres, a no obedecer la palabra de Dios de manera más, quizás diría, más agradable a Dios, por algún modo, de alguna manera decirlo. Ejemplo de una persona que sabe algo por mera información y no por implicación es una persona que dice, Jesús es el Señor, dicen allá afuera dicen muchas personas, Jesús es el Señor, dicen. ¿Lo han oído? Pero la pregunta aquí no es si sabes que Jesús es el Señor, es si Jesús es tu Señor. Esa es la diferencia entre saber y conocer a Dios. El conocer a Dios es entrar en esa cercanía con Dios. Es entrar en relación a Dios. Es, si yo le digo, usted es mi Señor, por tanto, yo soy su siervo. Ahora, ¿y cómo se expresa esa relación? En obediencia. Entonces, el Evangelio es más que solo saber, es apropiarse. Yo mencionaba en el Instituto Bíblico, es apropiarse de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es muy difícil que a mí me vayan a escuchar, quizás, hacer una predicación sobre el libro de Apocalipsis. ¿Y saben por qué? Yo soy sincero, casi no mucho lo entiendo. No que no sepa leerlo, no sé muy bien cómo interpretarlo, o no tengo el conocimiento, por tanto, conozco mis límites y no me meto.
Lo que quiero decir es esto. Creo hasta la última palabra del libro de Apocalipsis. La creo, hermano. Que no lo comprenda del todo, no lo entienda del todo y por tanto no se lo sé explicar, no significa que no lo crea. Lo creo completamente, la palabra de Dios. Ahora, el Evangelio es más que solo saber el Evangelio, es apropiarnos de Dios. Si le decimos, Señor, tú eres mi Señor, ahora demuéstrelo. Queremos ver que usted se ha apropiado del Señor Jesús y que usted le pertenece al Señor Jesús. Mateo 7:21 habla, el Señor Jesús contó de cuando en el último día, dijo, de cuando sea el juicio final, muchos vendrán delante de mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, lo voy a leer textualmente mejor, hermano, y yo sé que ustedes se lo saben. Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué diferencia entre el decir y el hacer, verdad? ¿Es fácil decir, sí o no? Sí, es fácil decir. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día final, Señor, Señor, otra vez, ¿no profetizamos en tu nombre? Y como eso es hablar, si eso, ¿cuántos no dicen que profetizan, pues? Y dicen cosas erradas a la palabra de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios, dicen. Así dicen ellos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así van a decir ellos. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, aquí viene lo que ellos hacían. Hacedores de maldad. Una cosa es saber y otra cosa es hacer y conocer a Dios. Esa es la diferencia. ¿Sabe? La Escritura lo llama ceguera espiritual. Cuando nosotros ya no aprendemos a discernir o ya no hacemos esa, quizás como diría, esa unión entre lo que una persona dice y lo que la persona hace. Y yo creo que ustedes no me dejarán mentir. Hoy en día se le da más valor, el mundo le da más valor a lo que la gente dice, aunque sus acciones sean completamente contradictorias a lo que se está diciendo. Por eso, pero como nuestro Dios, Él no se deja llevar por las palabras. Señor, Señor, dice. ¿Pero qué? ¿Qué con nuestras acciones? ¿Conocemos a Dios solamente por conocimiento o por experiencia de ese conocimiento que nos ha llevado ¿a qué? A obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesús aquí dice, quizás de algún modo, quizás lo voy a decir de este modo, estos decían conocerlo, y el Señor Jesús, yo a ustedes no lo conozco. La relación con Dios es en que yo digo lo conozco y obedezco, por tanto, Él también me conoce a mí. Él también me llama por mi nombre, Él también me ha escogido. Por tanto, la obediencia es una característica de los hijos de Dios, hermanos. Ahora, el Señor Jesús concluye, nunca los conocí. A la falta de discernimiento, la Escritura lo llama, como mencioné, ceguera espiritual. Démosle más peso, hermano, o veamos nuestras acciones, porque ahorita estamos haciendo el autoanálisis, de que autoanálisis para nosotros, que si estamos en Cristo, nuestra vida debe ser reflejo de ello. No por lo que se dice, sino también por lo que practicamos, por lo que hacemos. Ahora, el Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Pues sí, dice Santiago, a ver, enséñame tu fe sin obras, quiero ver cómo es eso, Como la fe, la paz, la justicia son conceptos abstractos, que a veces por ser abstractos la gente le da otro significado raro. Pero
la fe no es simplemente un concepto abstracto, es algo de vida, de que se debe de vivir. Si yo digo en mi casa tengo paz, pero vivo solo peleando, ¿cómo ves la contradicción? ¿Verdad que no refleja la verdaderamente, como dice el Evangelio en la carta, no está en la verdad? Entonces el Señor Jesús nos dio otra herramienta parecida a esta que nos da el apóstol Juan. Por su fruto, dijo él, por su fruto los conoceréis. Es lo único que podemos hacer, porque nosotros no podemos ver al corazón. Ni ustedes pueden verme a mi corazón, ni yo puedo ver el corazón de ustedes, ni yo puedo ver el corazón de nadie, y gracias a Dios por eso. Pero por su fruto los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Ahora, la enseñanza del día de hoy es más enfocada a que nos hagamos un autoanálisis. Nos quedamos en el verso 3, ¿verdad, hermano? Para ponerle una marca y continuar la próxima semana en un autoanálisis de que si estamos en la fe. ¿Y sabe qué? A lo menos yo puedo decir, por lo que veo en ustedes, yo a ustedes los veo en la fe. Yo a ustedes no los veo ni tomando, no los veo haciendo sinvergüenzadas. Pero ¿saben qué? Mi aprobación no vale mucho, pero ¿sabe qué? Esos son los frutos que yo puedo ver, y gracias a Dios por eso. Pero Dios es ante Dios. Nosotros, si hemos pecado, tenemos que ir delante de Dios. Él ha prometido, nuestro Señor Jesús, que nos perdonará nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias, gloria y honra a tu nombre. Gracias por habernos escogido. Gracias por haberme sacado de ser un borracho, Señor, de ser un maldiciente y de tantos pecados, Señor, que el mundo me conoció. Y yo puedo decir, si soy lo que soy, no es por mi fuerza, Señor. Tú lo sabes, Padre Santo, que yo ni el más mínimo vicio podía dejar, Señor. Pero hasta que yo dije, Señor, eso yo lo dije con mis lágrimas, Señor, quita esto de mí. Entonces, Señor, tú te glorificaste en mi vida. Señor, le ruego que siga quitando en mí, siga limpiando en mí. Su palabra dice, Señor, que el que lleva fruto, llevará más fruto, y usted lo limpiará para que lleve más fruto. Asimismo, Señor, oro por su iglesia, Padre Santo, para que sea limpiada, Padre Santo, para que lleve más fruto, ese fruto que honra tu nombre y te glorifica a ti, Señor. Gracias te doy por toda tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz y entregó su sangre preciosa para salvarme y limpiarme de todo pecado. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Amén.